porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Somos, sí, Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Y hoy más que nunca, en este instante, a esta hora que estoy conversando con ustedes, una de las últimas ventanas de libertad. ¿Libertad qué significa? Significa que podemos transitar libremente por las calles, avenidas, incluso por el mundo. Eso es ser libre, eso es la libertad. La libertad es poder hablar y expresarse libremente. Nada ni nadie puede prohibirle a un ser humano, a una persona humana, como nos describe claramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie puede prohibirnos expresarnos, decir lo que pensamos. Se supone que cuando usted está amparado en el manto de la legalidad, pues usted ya sabe que hay una delgada línea imaginaria, que es la línea del respeto al otro, al pensamiento del otro. El otro tiene que pensar diferente a usted. Eso es lo lógico, eso es lo correcto. Y usted debe ser tan demócrata, tan tolerante, tan moderno, que usted dejar que los otros hablen. Por eso existen, en los términos de libertad de expresión, medios de comunicación, la prensa libre, la prensa escrita, la radio, la televisión, ahora las redes sociales son nuestros espacios. Ningún gobierno democrático impide que medios de comunicación se expresen libremente. En democracia no puede haber, bajo ningún concepto, censura a los medios de comunicación, y peor que la censura de un tercero está la autocensura. La autocensura significa que usted tiene miedo. Autocensura significa que usted no está comprometido con lo que hace. Autocensura significa que usted no respeta a la persona que lo está escuchando del otro lado, es decir, a la audiencia. Usted está mintiéndole, usted está engañándolos, usted está diciéndole medias verdades. No es honesto autocensurarse. Si usted está detrás de un micrófono, como estamos en este momento, usted tiene que decirle a su audiencia la verdad. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. De otra manera, usted los está engañando. En momentos en los que un país se cae a pedazos, en momentos en los que hay presos políticos, que significa que no hay libertad y no hay justicia neutral, autónoma, jueces conformada por jueces de carrera, en esos momentos usted no puede callar. Usted no puede hacerse loco mientras torturan a sus hermanos venezolanos. Eso es la libertad de expresión, para eso existimos. Yo no soy periodista, pero soy abogada. Mi experticia está en el derecho político y parlamentario. Yo tengo una carrera legislativa de 20 años en el extinto Congreso de la República.
y estoy ganada o prestada a los medios de comunicación en este momento. Y tengo que trabajar con los códigos de los periodistas, que no es otra cosa que decirle la verdad a la audiencia. Son momentos críticos para Venezuela, muy críticos. Son momentos en los que tenemos que apostar por nuestro país y su libertad. Son momentos en los que tenemos que saber a quiénes vamos a seguir, quiénes nos están guiando, pero sobre todo saber lo que está pasando. Venezuela en este momento necesita de sus hijos, hoy más que nunca. No solamente unidos, sino entendiendo por sobre todas las cosas qué es lo que está pasando aquí. Y lo que siempre les he dicho, y quiero recordarles hoy, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es eso a lo que se enfrenta el pueblo de Venezuela? Porque mientras no sepamos qué es eso, no podremos liberarnos de eso. Bueno, hoy es el día en que nos conectamos con nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Hoy es el día de la voz de la diáspora. ¿Cuántos venezolanos se han ido? El número inicial, que es como comienza este programa, pasaba de 2 millones y tantos. Era la cifra, la data que llevaba el profesor Tomás Páez y lo plasmó en su libro, La voz de la diáspora. Y ese es el título de este espacio que tenemos nosotros con ustedes, y quiero darle la bienvenida hoy al profesor Tomás Páez desde Madrid. Hola, Thais, ¿cómo estás? Bueno, estamos, que ya es bastante. Teníamos como invitado, pero está teniendo problemas de conexión a Gustavo Chacón, químico, ingeniero químico, además de eso, posgrado en química, doctorado en química y postdoctorado en química. Está viviendo en Brasil y dirige el proyecto Araguaney de inserción, para facilitar la inserción de los venezolanos. Trabaja con la migración venezolana en Brasil, porque era el único país al que no le habíamos dedicado en Latinoamérica un espacio, pero desafortunadamente está teniendo problemas de comunicación y bueno, vamos a tener que hacerlo, seguir hablando de la diáspora ya con algunos de los proyectos que están en marcha. Mira, escúchame un segundo, Tomás. Vamos a ver si hacemos un recuento, porque cuando conversábamos y estábamos preparando este programa, me comentabas que es el último que nos falta, es Brasil, que ya hemos hecho un recorrido con los venezolanos en el exterior en todos los países de América Latina. Y bueno, Brasil era el día de hoy, pero bueno, Gustavo Chacón no atiende o no nos cae la llamada. Como bien has dicho, él es doctor en química de la Universidad del Zulia. Y me imagino que quería comentarnos cómo están organizados los venezolanos allá en Brasil. Importantísimo, porque creo que y considero que Colombia y Brasil son los países donde más venezolanos han llegado, donde, claro, porque están en nuestras fronteras. De allí la reunión de la semana pasada de ambos presidentes, el presidente de Brasil y el presidente de Colombia, atentos también a la situación de acá de Venezuela. Entonces, quisiera que le hiciéramos a nuestra audiencia un recuento, un relato de con cuántos grupos venezolanos de América Latina nos hemos conectado en este programa. Nos hemos conectado en varias ocasiones, incluso con programas binacionales. En el caso de Colombia, nos hemos conectado con Ecuador, con Chile, con Argentina, con México, con Aruba y Curazao en el Caribe. Y nos falta todavía Perú y algunas regiones de Perú que hoy tienen más de 500.000 venezolanos que viven allí. Y el Brasil, que era el otro bloque importante donde crece de manera significativa el número de solicitudes de asilo, donde tenemos problemas
porque estamos llegando de manera masiva a poblaciones pequeñas y precarias en Boavista, en Paracaima, donde los venezolanos tienen que detenerse para poder continuar, digamos, descansar para poder coger energía para poder continuar. Y bueno, queríamos por eso hablar con los esfuerzos que se están haciendo para la integración de los venezolanos en Brasil y para el papel, para entender el papel político y para entender el papel que está desempeñando Brasil en este nuevo juego. Fíjate que mañana va a haber un encuentro latinoamericano promovido por el Migration Policy Institute, que es el Instituto de Migraciones Políticas de los Estados Unidos, pensando en qué hacer y cómo aprovechar la diáspora venezolana en Latinoamérica, qué cosas hay que hacer, qué cosas hay que trabajar. Nos reuníamos con algunos de los gremios empresariales latinoamericanos pensando en qué cosas hay que hacer con algunas cámaras binacionales para poder iniciar proyectos, desarrollar proyectos, porque como decimos, la diáspora no es el problema, es parte de la solución. Y de eso quería hablar, aprovechar esta ocasión, porque hemos estado trabajando en cuál es la posición de la diáspora, de todas esas organizaciones diversas, plurales, en todos los terrenos y lo que están haciendo para... Se nos está yendo la comunicación con el profesor Tomás Páez. Ciertamente nos interesaba muchísimo tener el contacto con Gustavo Chacón, bueno, porque él tiene allá organizada la diáspora venezolana. Y siempre en este programa tratamos de conectar, como bien nos estaba diciendo el profesor Tomás Páez, con Colombia. En Colombia hemos hablado varias veces con los grupos que están allá. En Ecuador la semana pasada, en Chile. El encuentro que tuvimos con Chile fue maravilloso porque nos hablaba de los médicos venezolanos y cómo han sido recibidos allá en Chile. Argentina, en México, en Curazao, en Aruba. También hemos conversado con la diáspora que está en Europa, en Alemania. Hemos hablado con la diáspora que está en España. Bueno, ahí está el profesor Tomás Páez encabezando ese grupo. Por supuesto, los que están en Portugal. Hemos hablado con la diáspora que está en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es importante porque han realizado encuentros. No son pequeños grupos que están dispersos. Siempre he alabado el trabajo del profesor Tomás Páez porque él se ha encargado de unir los lazos entre nosotros los venezolanos, entre los que estamos aquí todavía y los que están en el exterior. Y les decía que en Estados Unidos había muchísimo trabajo y han ocurrido varios encuentros. Esos encuentros son con proyectos y programas, encuentros de 3 y 4 días, donde van desde todas partes del mundo y de Estados Unidos a sentarse en simposios, en foros, a plantear y presentar sus propuestas para la reconstrucción o la construcción de la Venezuela que aspiramos todos tener libre muy pronto. Eso es importante porque no es poco 20 años. En 20 años, como siempre les digo, se destruyó el poder en Venezuela, los poderes públicos. Los 3 poderes públicos. En 20 años se acabó la justicia. En 20 años destruyeron a las instituciones. Cuando tenemos esa situación, hay un país desmantelado. Ese país está desmantelado porque no se construye, no se levanta, no avanza, no se moderniza. ¿Y cómo un país es consciente? Es consciente porque sus poderes públicos funcionan y van evolucionando. Evoluciona y se moderniza porque quienes trabajan en esos poderes públicos son personas que orientan a la sociedad. Los poderes públicos del Estado son el poder legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Allí se fijan normas que dan el ejemplo. Yo me temo mucho que a lo largo de estos 20 años, y también lo he dicho muchas veces en este programa, se ha ido tergiversando y volteando, como cuando usted voltea un guante y lo pone al revés. Creo que así ha sido Venezuela, así ha estado Venezuela en los últimos años. Completamente al revés. Por eso es por lo que usted veía, por ejemplo, a un Hugo Chávez en cadena de radio y televisión despidiendo a funcionarios de PDVSA.
ordenando la detención, el juicio y la sentencia de una juez que cumplía con su trabajo. Cuando vemos esas situaciones, a quienes no conocieron la democracia, quienes no saben cuál es el rol de los poderes públicos y las instituciones, pues eso fue sembrado así. Y quizás millones de venezolanos crean que eso es así. Que en el poder tiene que estar alguien que padrotea a los ciudadanos y no alguien que respeta a los ciudadanos. Eso me preocupa mucho. No sé si tenemos todo ya en línea al profesor Tomás Páez. Tomás. Sí. Sí, te escuchamos perfecto. Estaba dando una explicación mientras nos reconectábamos contigo y me estabas escuchando. Entonces, ayúdame a completar la idea, porque quisiera explicarle a nuestra audiencia que en este momento que estamos enfrentando, quizás millones de venezolanos no entienden muy bien los llamados a estar del lado de la democracia, de la libertad y de la justicia. No entienden por qué funcionarios actúan con absoluta impunidad, porque es que no han tenido castigo cuando torturan, cuando violan los derechos humanos, o cuando el fiscal imputa a un inocente o el juez lo mantiene preso, y entonces tenemos presos políticos. Quisiera que complementaras un poco antes de ir a la pausa, que nos quedan 2 minutos. No, pensaba en el título de tu libro, Los 12 golpes, porque ha sido un golpe. Se nos fue otra vez, Tomás, no lo estamos escuchando. Qué raro. Sí, bueno, casualmente hoy traje el libro, Tomás, lo tengo acá, porque estoy releyendo mi propio libro. Estoy releyendo tú lo leíste, además sé que lo leíste con Leonardo Sí. Vivas Peñalver allá en Boston. Estoy releyendo para no confundirme, porque también caemos en unas situaciones de esperanza con algún tipo de reacciones que no van a venir, y estoy leyendo la parte en la que yo entrevisto a un personaje que me explica que, por ejemplo, el caso de los militares iban a recibir adoctrinamiento a lo largo de la era democrática a Cuba, y quizás volver a leer el libro, o quienes hayan leído el libro entienden muy bien por qué el silencio de quienes deberían en este momento estar del lado de la libertad, la democracia y el futuro de Venezuela. Vamos a una pausa. Nuestro invitado ya está en línea, Gustavo Chacón, para hablarnos desde Brasil de este adelanto que le hemos dado de la diáspora en Brasil, el profesor Tomás Páez y yo. Ya volvemos, Tomás, con nuestro invitado. Vamos a una pausa. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Estamos en ese espacio que le dedicamos a nuestros hermanos venezolanos en el exterior, la voz de la diáspora, siempre acompañada por el profesor Tomás Páez. Tomás, ya tenemos a nuestro invitado en línea. Yo quisiera que tú le dieras la bienvenida a Buen Provecho. Bienvenido, Gustavo. Yo creo que el apellido de Gustavo, que es Chacón, debería ser Gustavo Químico. Sí, bueno, y postdoctorado
Se nos cae y tenemos interrupciones con el profesor Tomás Páez, pero él estaba haciendo la presentación formal de nuestro invitado de hoy, doctor en química de la Universidad del Zulia y de la Universidad de Sabatier en Francia, investigador postdoctoral y profesor colaborador del Instituto de Química de la Universidad Federal de Río Grande de Brasil. Bienvenido, Gustavo, a Buen Provecho. Se cayó también la llamada con Gustavo. Bueno. No en balde estamos ya no en el tercer mundo después de 20 años, estamos en el octavo mundo. Quizás el internet, pues que también es muy precario y muy malo aquí en Venezuela, poco a poco también vaya mermando como las comunicaciones. Vamos a ver si damos gracias a que tenemos a Tomás otra vez. Adelante, Tomás. Sí. Tomás, hice la presentación de Gustavo porque se cayó tu comunicación, pero se nos cayó Gustavo. Yo oigo perfecto. Claro, porque tú estás en el primer mundo y estás en un país que tiene una banda ancha magnífica, que es España. Sí. Así que tú, claro que tú nos escuchas, pero nosotros somos los que tenemos el problema. Tenemos el invitado en línea. Vamos a aprovechar que estamos conectados los tres. Ok, perfecto, que entre, que hable. Bienvenido, Gustavo, a Buen Provecho. Muchas gracias. Buenas tardes para todos ustedes y los radioescuchas. Bueno, mi nombre es Gustavo Chacón acá y bueno, pues viendo cómo poder afrontar esta situación que estamos pasando. Así es. Bueno, hacíamos una presentación mientras tratábamos de contactarte en la primera parte de este programa, Gustavo, y queríamos que nos contaras cuál es el rol político que tiene la diáspora venezolana en este momento allá en Brasil, las organizaciones con las cámaras binacionales y sobre todo quienes nos escuchan siempre quieren saber cómo se llega y cómo son recibidos los venezolanos en Brasil. Bueno, primero que todo agradezco mucho la participación, la invitación de ustedes por haberme pedido que hiciera alguna exposición. Prácticamente en Brasil es un país muy grande, como todos sabemos, y es prácticamente muchos países dentro de un solo país. Cada estado rige sus leyes, cada estado tiene una forma de hacer las cosas. Entonces, aquí en el caso de Brasil, con esa migración que ha estado ocurriendo en toda la frontera, para nadie es un secreto que hay alrededor de 60 a 70 mil venezolanos en la frontera, en el estado de Roraima. Y eso obligó al gobierno de Brasil a hacer un proceso de interiorización. Ese proceso de interiorización comenzaba por solicitar a cada estado la posibilidad de que ellos recibieran un grupo de venezolanos refugiados y los colocaran en una cierta zona con algunas comodidades. Obviamente muchos estados se dieron, entre esos uno de los estados que más recibió venezolanos fue el estado de Río Grande do Sul. La llegada de los venezolanos acá ha sido un cierto grado de acogimiento porque muchas personas, de hecho, el venezolano no se acostumbraba a migrar para Brasil por causa de la lengua. Obviamente todo el mundo iba más para Argentina, para Chile, Perú, Ecuador, etcétera. En uno de los últimos estados de Brasil, que es el estado de Río Grande do Sul, han llegado aproximadamente 700 venezolanos por la interiorización. Tal vez sea un número bajo con relación a Bogotá o a Colombia, o con relación a Chile. Pero Brasil fue un país que ha hecho un proceso de interiorización. Simplemente tomaron un registro de los venezolanos que estaban en Roraima, en las calles de Roraima, de Boavista principalmente, hicieron un registro de todos ellos, hicieron un triaje de todos, colocaron todo lo que era la parte de documentación y fueron montados en un avión y enviados a los diferentes estados que podían recibirlos. De manera general, los venezolanos en Brasil estamos organizados en algunos estados, no todos, es algo que debo decirlo. En no todos los estados estamos organizados. Sin embargo, en muchos estados de Brasil, como en el caso de São Paulo, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul, han sido aquellos estados pilotos que han recibido esas interiorizaciones y hay muchas ONG que se encargan de dar ese acogimiento. Entonces, en el estado de Rio Grande do Sul, que es donde yo estoy, resolvimos hace 2 años
un grupo de venezolanos, crear una iniciativa para poder recibir a esos venezolanos que estaban llegando hasta con la ropa del cuerpo, simplemente, lo que tenían puesto. Venían, pasaban la frontera, hacían un largo viaje hasta donde les alcanzara el dinero. Es importante mencionar que muchos de esos venezolanos llegaban hasta el último aeropuerto de Brasil, que es el aeropuerto de Porto Alegre, y ahí se desplazaban a Argentina o a Chile, Uruguay, dada la cercanía, tomaban un bus. Pero en el camino iban quedándose sin dinero. Y obviamente recibíamos esa llamada. Mira, hay un venezolano en el terminal de Porto Alegre que está necesitando, que está pasando, lleva 3, 4 días allí durmiendo. Y obviamente las personas iban hasta allá, les ofrecían comida, algunos le daban dinero para continuar. Pero eso se repitió muchísimas veces. Entonces, para continuar con la idea, el recibimiento se hace con muchas ONG que están organizadas en Brasil para poder dar a ese acogimiento. Entonces, dentro de esas ONG que pertenece al grupo marista, a la red marista, una ONG llamada Asociación de Voluntarios de la Solidaridad nos recibió un proyecto que hicimos, que le pusimos por nombre Araguaney, porque la idea era florecer aquí en este país. Ellos recibieron el proyecto y hasta ahora hemos estado recibiendo todos esos inmigrantes venezolanos, esos compatriotas que llegan, muchos de ellos me dicen, por ejemplo, por estar caminando en Boavista, que me rompieron los zapatos, no tengo cómo resolver. En forma general, lo que hemos recibido de los niños, en el caso de los niños, es mucha desnutrición. Es una situación que hay que tener mucho corazón fuerte para poder verlo. De hecho, cuando estuve en uno de los refugios, que tiene 350 venezolanos, el grado de desnutrición era muy grande, muy grande. Pero en líneas generales el acogimiento ha sido muy bueno por parte de este Estado. Igual ha sido para San Paulo, igual ha sido para Río de Janeiro. ¿Okay? Entonces, bueno, en líneas generales eso es lo que puedo decirle. Tomás. Saber cómo ha respondido el gobierno y los gobiernos locales, eso que tú señalas, las diferencias entre los distintos estados en relación con... Se nos cae. Se nos cae tu comunicación, Tomás. Estoy aquí. No eres tú. Pero recogemos lo que le quería preguntar, Tomás, a Gustavo. ¿Cómo ha sido cómo los han recibido los gobiernos locales a los venezolanos? Okay. Como les expliqué, cada estado tiene su ley, cada estado se rige por una serie de parámetros. Pero en línea general, el recibimiento de los venezolanos, todos aquellos venezolanos que llegan por medio de la interiorización, llegan ya en un lugar donde tienen una casa, donde pueden tener un local donde dormir, comida, etcétera. La mayoría de ese tipo de movimiento ha sido hecho y apoyado por el ejército brasilero. Entonces, por ejemplo, en una localidad que está cerca de un refugio, tiene 60 venezolanos, que fue traída por la red marista directamente, y toda la comida que ellos tienen, ¿okay? Ha sido recibida por el ejército, es enviada por el ejército. Ellos tienen un plazo dentro del lugar, dentro del edificio donde son colocados para vivir, tienen un plazo de 6 meses. Este tipo de negociación fue hecha con ACNUR, y ACNUR disponibilizó unos recursos que habían sido propuestos para atender esa migración. La idea era hacer especies de refugios donde esos venezolanos pasasen un poco, una cantidad de tiempo, mientras lograran avanzar y adaptarse a cada una de las ciudades que lo recibían. Tienen un tiempo de 6 meses, donde iban a recibir, en las cuales iban a recibir tanto, no van a tener que preocuparse por electricidad, no van a preocuparse por alojamiento ni por comida. Y estas ONG que he estado mencionándoles, ¿verdad? Buscamos la forma de que ellos consigan un trabajo. Debemos entender que para el caso venezolano, por causa de la lengua, una de las principales trabas, por decirlo de una manera, es el idioma, y lo primero que ellos pasan es por un proceso de clases de portugués, adaptación a la ciudad. Cada estado, como le digo, tiene sus leyes y ellos manejan vamos a decir, el tipo de acogimiento. Pero en forma general, ese acogimiento ha sido bastante receptivo.
la comunidad ha sido receptiva. Solo en los casos de la frontera, en la parte del estado de Roraima, que obviamente debido a las modificaciones que han sido propias de esa migración en masa, han habido muchos rechazos de la población con respecto a los migrantes venezolanos. Pero eso es algo que obviamente por cuestiones de cercanía, por cuestiones de salubridad, se sabe que en el estado de Roraima hay muchos venezolanos que viven en las plazas, personas con mucha capacidad profesional viviendo en las plazas, manteniendo niveles de insalubridad muy, muy bajos, y es una situación que obviamente toca en la parte de la sociedad, y es por eso que han habido tantos eventos de agresiones, de rechazo, etcétera, hasta el punto que pueden haber venezolanos, como los hemos recibido aquí, que pasan 6 meses en Boavista, por ejemplo, sin apenas saber pronunciar una palabra en portugués, porque han formado una especie de colonia que se protegen entre ellos en una plaza y no hablan con ninguna persona en portugués, ni otras personas brasileras que tienen contacto con ellos. Sí, que es sorprendente, ¿no? Claro, cuando nos estás hablando de niños que llegan completamente desnutridos, me imagino que los adultos también tienen problemas de desnutrición, entonces podemos imaginarnos que son personas de muy bajos recursos. Yo cuando venía para acá, para la radio, acá en El Paraíso, les comento, Tomás y Gustavo, hay una panadería que está aquí antes de cruzar para acá, y en esa panadería siempre está un camión de la basura. Hoy habían jóvenes, creo, y tomé la fotografía, está en mi cuenta de Twitter y en breve la colocaré en Instagram. Creo que los jóvenes que estaban allí en el camión de la basura, sacando basura, llevándosela para comer y alimentarse, no tenían más de 20 años. Incluso había una joven que estaba con el uniforme del liceo. Nos podemos imaginar entonces qué tipo de venezolanos están llegando allá y en qué condiciones. Nos saludan desde Italia, Karina López. Muchísimas gracias, Karina, por estar conectada con nosotros desde Italia. Un abrazo inmenso desde el tamaño de la distancia que nos separa. Y Yasmir Orellana, desde Nueva York. Sí, Yasmir, casi no dormimos. Estas últimas horas y días acá en Venezuela han sido intensos y siguen siendo intensos. Ustedes desde allá ven con mucha claridad lo que está pasando acá. Y lo que siempre le comento a nuestros hermanos venezolanos cuando está hoy con el profesor Tomás Páez es que yo agradezco muchísimo. Sé que duele separarse de esta tierra, sé que duele ver la tragedia desde lejos, sé que a veces les cuesta mucho vivir y estar tranquilos porque saben cómo estamos acá en este momento. Pero yo agradezco que ustedes estén afuera, porque si regresan, van a regresar con cambios importantes en sus modos de ver cómo es la ciudadanía, porque están en países del primer mundo, los que están en países del primer mundo y también los que están en países de Latinoamérica, entienden cuál es el rol verdadero, porque no lo han visto aquí en 20 años, de un gobernante, cómo se comporta un gobernante, cómo le habla a la ciudadanía. Están viendo de cerca cómo funciona la justicia en los países del primer mundo, qué es la justicia, cosa que no han visto aquí, los poderes, cómo trabajan para los ciudadanos y sobre todo, cómo la ciudadanía coadyuva diariamente y permanentemente a que esas ciudades y esos países sean lo que son en este momento. De manera que yo celebro que ustedes, quienes están afuera en este momento, estén aprendiendo para que cuando regresen nos ayuden a levantar una Venezuela libre, democrática, de paz y fundamentada sobre las bases de una justicia imparcial con poderes públicos neutrales y autónomos. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Tenemos ya a Tomás otra vez en línea desde hace rato, me informa el equipo de producción, pero ya volvemos con nuestro penúltimo espacio de La Voz de la Diáspora. Nuestro invitado de hoy, Gustavo Chacón, desde Brasil. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Bueno, estamos de nuevo acá en La Voz de la Diáspora y nos saludan también desde Tenerife. Morela Peña nos dice un fuerte abrazo desde Tenerife, fuerza y fe mi Venezuela, lejos pero no ausente. Claro que no, no están ausentes y por eso nosotros ya tenemos en este programa con ustedes y con el profesor Tomás Páez, yo digo que es el canciller de los venezolanos. No tenemos canciller, pero Tomás Páez se encarga de ejercer ese rol uniendo a nuestros hermanos venezolanos que hacen donde están. Desde este programa los ayudamos porque muchos están en situaciones irregulares y los venezolanos que están organizados en cada país pues les dan orientación de manera que, y siempre me gusta que hay un mensaje, hay que adaptarse al país donde se está llegando, hay que aprender a respetar las leyes, las normas de cada país, hay que respetar cómo esos países han construido sus ciudades y sus formas de vida. No se puede llegar con lo que hemos tenido aquí 20 años, que ha sido un desastre total y no es así. Forma parte de mi editorial este comentario que estoy haciendo en este momento, porque les decía que en 20 años se ha tergiversado lo que es lo correcto. Hay jóvenes que nacieron en estos 20 años y no saben lo que es la democracia, no saben lo que es el comportamiento de un buen gobernante. Bueno, Tomás y Gustavo, estamos ya en este penúltimo espacio de buen provecho. Yo quisiera que, Tomás, aprovecharas que ya estás conectado por la vía telefónica y ahora puedes hablar un poco más. A ver, antes de darle la palabra a Gustavo, solamente decir que ha habido el día 23 de enero simbólico para la democracia venezolana, importante, crucial, una enorme movilización de toda la diáspora en todo el mundo. Y entonces le quería preguntar a Gustavo cómo fue la de Brasil, pero antes de que me responda, solo agregar que esa diáspora en el mundo, que ha sido lo de que ocurrió en Bogotá, lo que ocurrió en Madrid, han sido movilizaciones espectaculares, unos portentos de manifestaciones, con todos ellos diciendo queremos ayudar, queremos apoyar el proceso de reconstrucción de Venezuela, el proceso de recuperación de las libertades. Ha sido el mensaje y es el documento que se va a presentar pronto de la Voz de la Diáspora a Venezuela. Pero Gustavo, dinos tú qué ocurrió en el 23 de enero en Brasil, en la ciudad de Brasil donde hay mayor cantidad de venezolanos. Mira, es una situación que a todos, obviamente, estando fuera, como decía Thais, a todos nos ha tocado. Hay muchas personas aquí que, mira, te lo digo francamente, muchas personas que cuando van a comer no pueden comer porque recuerdan a sus familiares que están hurgando en la basura. Y eso es una situación que ha tocado y que obviamente no va a poder dejar de acompañarnos. El día 23 de enero estábamos todos los venezolanos en una plaza principal. Mira, pasamos toda la tarde ahí tratando de alzar la voz y sobre todo, como fue en realidad convocado una marcha para intentar, para poder ver cómo lograr ese colirio que tú dices, ¿no? Y de repente todo cambió porque en la tarde nosotros hicimos la concentración a las 5:30 de la tarde por causa del horario, todo el mundo está con su trabajo. Y de repente todo cambió cuando el presidente tomó pose de su magistratura. Todo el mundo salió porque iba a una celebración, porque se sintió muy bien que ese paso se haya dado por el presidente Juan Guaidó. Y obviamente eso es algo que
ha cambiado totalmente la visión de todo aquel que está por fuera. Todos pensamos en lo mismo, decimos lo mismo. Cuando volvamos, vamos a reconstruir nuestro país. Y sobre la base de todas estas experiencias que el país hablaba, que el país decía, con relación a todo lo que hemos vivido, de todo lo que se ha podido enriquecer el venezolano que está en el exterior, de cómo se ve una ciudad cuando sus leyes funcionan y de cómo una ciudad se construye sobre la base de los valores de sus habitantes. Eso es algo muy importante. La concentración de aquí, de la ciudad donde yo estaba, era una concentración de mucha alegría y de mucho agradecimiento por el pueblo brasilero, porque han sido muy acogedores. Una de las cosas que quería aprovechar acá, hablando con ustedes, es que precisamente, como somos algunos venezolanos que comenzamos con este proyecto llamado Proyecto Araguaney, muchos de nosotros comenzamos así, simplemente aquel que podía darnos una sábana, una ropa, unos zapatos, etcétera, no las daba. Mira, a mi edificio ha llegado cualquier cantidad de personas diciéndome cómo puedo ayudar a los venezolanos. Eso es algo muy importante y que habla muy bien de una sociedad. Cuando una sociedad está escuchando en las noticias que está llegando una migración, en el caso de venezolanos, lo primero que ellos preguntan es, ay, ¿me van a quitar el trabajo? No, eso no es lo que preguntan. Preguntan es, ¿cómo puedo yo ayudar a los venezolanos? Es decir, estamos frente a una situación que, lejos de ser una caída en nuestra conciencia, es algo que nos refuerza cuando escuchamos a estas personas diciéndonos, ven acá hermano, tú eres venezolano, estás llegando, ¿cómo puedo ayudarte? Es importante también mencionar que dado las articulaciones, por decirlo de alguna manera, que hemos tenido con el proyecto, hemos ganado muchas empresas que nos buscan y nos dicen, queremos ayudar a los venezolanos y tengo algunos puestos de trabajo, ¿cómo podríamos hacerlo? Y inmediatamente se distribuye, vamos hasta el refugio, buscamos los currículos de cada uno, si no lo saben escribir, lo escribimos, cada refugio tiene un asistente social, y van articulando todo lo que es la parte de que ese venezolano llegue hasta donde está ese trabajo, a buscar ese trabajo, aprenda portugués, que vaya y que busque ese trabajo. Y mira, las adaptaciones han sido muy buenas, muchas personas queriendo trabajar. Es importante también decir que el venezolano, como sabemos, como los venezolanos somos, como diríamos coloquialmente, somos muy echados para adelante. El venezolano llega y dice, mira, yo no quiero que me des esto, yo no quiero que me des un zapato, yo no quiero que me des comida, yo quiero que me des trabajo. Y eso es algo muy importante para las ciudades, la sociedad que nos recibe, porque es una especie de conforto cuando ellas reciben una persona que va llegando, que no tiene nada y dice, yo quiero trabajar. Y otra cosa, ¿qué haces tú? Le pregunta, ¿qué haces tú? Mira, yo sé hacer de todo. El venezolano ha caído en una situación que ha aprendido a hacer de todo. Y eso es algo que reconforta mucho a la sociedad que recibe. Tengo una persona, una amiga en Roraima, en Boavista, que ella está en contacto conmigo, ella es brasilera, y ella tenía una posada allá en Boavista, y ella me dijo, mira Gustavo, era tanta la cantidad de gente que yo veía en las calles, tantos niños de brazos, que estaban en las plazas, que me dio tanto desespero, y yo cerré la posada y la utilicé solo para acoger venezolanos. Yo tengo ahí adentro alrededor de 40 venezolanos. Es algo que tú dices... Y eso vale oro. Eso vale oro. Esa persona vale oro. Y esa persona, mira, esto de algo muy seguro, Tomás y Thais, de algo estoy muy seguro. Esto no lo vamos a olvidar. Esto no se puede olvidar y no vamos a olvidar nunca. El venezolano como tal, la diáspora venezolana, cuando vuelva. Mira, yo creo que esos aviones van a estar llenos de venezolanos y llenos de nuestros amigos aquí, visitando nuestras playas, visitando nuestros paisajes. Eso va a ser un enriquecimiento muy grande. Y vamos a reconstruir todo nuestro país. Solo que tenemos que pasar y vamos a pasar este trago amargo porque ha sido por 20 años. Así es, Gustavo. Conmovedoras tus palabras y sobre todo tu relato de cómo han recibido a nuestros hermanos venezolanos allá en Brasil. Conmovedor y te lo agradecemos muchísimo. Quiero darte las gracias por acompañarnos hoy en La Voz de la Diáspora y le doy unos segundos al profesor Tomás Páez para que te despida.
A ver, no, yo de verdad, escuchando a Gustavo me quedé sin palabras. La voz de la diáspora es esa, que está dispuesta a participar desde donde esté en el proceso de recuperación de las libertades, la democracia, las inversiones, la infraestructura, internet, la electricidad, la educación, junto a los venezolanos que allí han peleado todos esos espacios que han impedido que se deteriore la educación, que han impedido hasta donde ha sido posible que se deteriore la salud, que está en el subsuelo, pero juntos vamos a poder, y esa es la voz de la diáspora, poder participar en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Así es. Gracias de nuevo, Gustavo. Gracias por este relato. Gracias por conectar contigo en Brasil, saber que, bueno, que no esas noticias que llegaron en las últimas semanas y días, pues no todo es así, y esto es lo que tenemos que resaltar. La parte buena, la parte noble, la solidaridad, la bondad, el ponerse en los zapatos de otro. Y muy importante lo que dijiste, en esos aviones va a regresar esa experiencia y vamos a hacer una sociedad mucho, pero mucho más solidaria. Gracias, Gustavo Chacón, desde Brasil. Muchísimas gracias. Amigos, vamos a una pausa. Volvemos ya con el final de nuestro programa y con el profesor Tomás Páez. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, y estamos en los últimos minutos de nuestro Buen Provecho de hoy, de La Voz de la Diáspora, que ha sido muy enriquecedor para todos. Qué bueno haber tenido aquí a Gustavo Chacón desde Brasil. Tomás, nos saludan y nos dicen, Thaís, hay informes de empresas encargadas de medir los blackouts de Internet e indican que desde el día 23 ha sido impresionante y constante. Saludos desde Montreal, Canadá. Gracias, Carolina Vázquez, desde Montreal. Esa es una de las ciudades preferidas en mi vida. Allí aprendí mi ciudadanía. Viví 4 años en Montreal. Qué rico que estás allá. Nos preguntan también si vamos a hacer un programa con los venezolanos que están en República Dominicana, Tomás. Bueno, hicimos ya uno con el amigo oftalmólogo, ahorita no recuerdo el nombre, que está instalado en República Dominicana. Ah, cierto. Ay, Dios mío, hicimos ya uno. No, pero sí, vamos a hacer alguno con las organizaciones de la diáspora venezolana ya en República. Claro. Nos dice también el señor José Alonso Méndez, un mensaje muy bello. Thaís, vamos a comenzar a construir una sociedad de primer mundo con toda la experiencia que las personas vayan adquiriendo fuera del país y que deseen regresar a ayudar. Yo creo que también es así. Retomar la democracia, hay que reflejar en los textos de historia todo el desastre y ruina de este socialismo del siglo XXI. Bueno, en mi libro, cuyo prólogo es de Plinio Puleyo Mendoza, él comienza el prólogo diciendo que el socialismo del siglo XXI nunca existió, que fue una farsa, que fue una mentira. Y yo quiero hoy recomendarle a nuestra audiencia, no sé si lo leíste ayer, Tomás, el artículo que escribí para el Independiente de España, La nueva apuesta venezolana. Yo creo que para quienes en este momento tienen un poco de confusión hacia dónde vamos transitando en este momento, creo que ese artículo, y se los recomiendo, aclara un poco el panorama. Hay que tener mucha paciencia, son 20 años.
desmontar una estructura que destruyó a Venezuela y la tiene desmantelada no es fácil. El respaldo de la comunidad internacional es inmenso, nunca antes visto, hacia las fuerzas democráticas de Venezuela y hacia el presidente encargado, Juan Guaidó. Pero también esa ayuda tan grande debe ser un referente y proporcional para que entendamos el tamaño del problema donde estamos metidos. Quiero recomendarles a quienes no lo han leído La conspiración de los 12 golpes, mi libro. Nunca lo he hecho, pero creo que quienes lo tienen deberían releerlo y refrescar, porque casualmente también el profesor Tomás Páez lo nombró y no habíamos conversado sobre esto los dos. Tomás, tienes minutos para despedirte, pero sobre todo quiero que nos cuentes cómo fue esa concentración en la Puerta del Sol en Madrid. Bueno, yo creo que el libro tuyo vas a tener que añadirle los últimos golpes, ¿no? Que ya no serían 12, serían unos cuantos más, que terminan en lo que está terminando, ¿no? En la recuperación por parte de la sociedad venezolana, por parte de esa mayoría que se movilizó en Venezuela, se movilizó en Quebec, en Boston, en Florida, en Bogotá, en Buenos Aires, Santiago, digamos, en todos lados. Y por supuesto, eso que me preguntas en Madrid, ha sido, de acuerdo al informe del gobierno regional, la mayor concentración de no españoles, digamos, de ciudadanos de origen distinto al español, que se haya concentrado en Sol. Era una cosa impactante. Todo el mundo quedó sorprendido y eso lo tuvo que reflejar la prensa por la magnitud del fenómeno, por la magnitud de la convocatoria, que da una idea de la magnitud del deseo social por recuperar la democracia y la libertad. Y por eso la diáspora en el mundo, en cada país, no solamente se concentró, no solamente se movilizó, sino que se han producido documentos de compromiso de la diáspora con su participación en el proceso de reconstrucción de Venezuela, que como tú lo has señalado, ha sido absolutamente devastada. Hay países que han salido de la guerra en mejores condiciones. La situación de la infraestructura, del servicio de agua, salud, educación, la bomba de tiempo que es Guayana, una PDVSA casi irrecuperable. Estamos en una situación en la que el esfuerzo de los que se quedaron y de los que se fueron, los que sufrieron quedándose y los que sufrieron yéndose, los que disfrutaron yéndose y los que disfrutaron quedándose, ese esfuerzo conjunto de todos los venezolanos va a ser imprescindible. Todos nos necesitamos, todos sabemos en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Tomás, nos vamos con Arelis Rodríguez. Dice Thaís, orando por nuestro país desde Chile. Dios con Venezuela. No bajen los brazos. Y bueno, ¿cómo puedes conseguir el libro? Creo que lo venden en Amazon, ya estás en Chile, ¿no? Y Gilda Rodríguez, Thaís, mi respeto. Gloria al bravo pueblo desde el exilio en New Orleans y amando a mi país más que nunca. Así es, esta es la voz de la diáspora y sus mensajes nos conmueven. Gracias, Tomás, por este nuevo programa. A ti. Gracias, amigos, por acompañarnos. Gracias. Para ustedes que están fuera de Venezuela, nuestro abrazo, el del profesor Tomás Páez y el mío, del tamaño de la distancia que nos separa. Nos queremos, no permitamos que se rompan los lazos y los esperamos aquí, muy pronto los que quieran regresar. Para ustedes, muy buen provecho y nos vemos y escuchamos mañana. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno